nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Normalmente decimos Alemania y estamos acostumbrados a evocar un gran país industrial, pero hubo un momento, 1944, en el que se decidió que Alemania se convirtiera en varios pequeños países agrarios y con parte de su población esterilizada. Fue el Plan Morgenthau. Fue así. El discurso de los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial muestra a los Estados Unidos como liberadores de Europa. Sin embargo, los planes iniciales de Washington para los europeos eran cualquier cosa menos redentores. En lo que concierne a Francia, según cuenta de Gaulle, el propósito de Roosevelt era dividir el país en tres: el norte bajo ocupación militar americana, la Francia de Vichy con un gobierno presidido por Laval y Argelia, convertida en base militar. Y respecto a Alemania, los proyectos eran aún más extremos: trocearla, desmantelar su industria y reducirla al estatuto de país agrario. Eso fue el Plan Morgenthau. Henry Morgenthau Jr. era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Descendiente de judíos alemanes, en 1944 propuso un memorándum llamado Plan del Tesoro para el Tratamiento de Alemania, que abogaba por la destrucción completa del país: división del territorio alemán en 7 fragmentos, destrucción o incautación de las plantas industriales, control internacional de la economía por 20 años, esterilización de los alemanes menores de 40 años, restricción alimentaria al mínimo de subsistencia, extinción del sistema educativo, transferencia obligatoria de mano de obra alemana a los países vencedores y exterminio de los oficiales del Estado Mayor, tarea para la que se contaba con la colaboración rusa. Los norteamericanos no fueron los únicos en proponer medidas tan drásticas. En Londres, Churchill evaluó planes muy semejantes. Roosevelt presentó a Churchill el Plan Morgenthau en Quebec en septiembre de 1944. Cuando el documento se filtró, el escándalo fue mayúsculo. La propia propaganda de guerra alemana lo empleó para animar a los suyos a resistir hasta la muerte. El Plan Morgenthau fue finalmente desechado. La creciente amenaza soviética hacía preciso contar con una Alemania que pudiera defenderse. De lo contrario, Stalin llevaría sus tanques hasta el Rin. Así, del Plan Morgenthau no se adoptaron más que algunas medidas temporales sobre reducción del peso industrial alemán. Washington necesitaba una Europa occidental que pudiera actuar como aliada frente a Moscú. En vez del Plan Morgenthau se adoptó el Plan Marshall, que tenía ventajas de ofrecer enormes estímulos para la industria norteamericana, y los Estados Unidos pudieron construir su relato de la redención de Europa. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. El Plan Morgenthau, que es una de esas cosas de las que siempre se habla como una siniestra confabulación oscura, pero en realidad de siniestro, más bien de oscuro tiene poco, está publicado abundantemente, en fin, y es perfectamente conocido. Era así el Plan Morgenthau. Sí, el Plan Morgenthau era un plan elaborado por el secretario del Tesoro norteamericano, como bien se ha dicho, de origen judío-alemán, que pretendía reducir a Alemania a la condición de un país pastoril en el que no hubiese absolutamente ninguna industria, pero aún más, los planes iniciales, dadas las amputaciones territoriales que se hubieran producido, habrían dado en que Alemania hubiera tenido un poquito más de la mitad de producción agraria de la que tenía antes de la guerra, con lo cual Cordell Hull, el secretario de Estado norteamericano, calculó que aproximadamente el 40% de los alemanes deberían perecer de hambre literalmente. Aunque el Plan Morgenthau luego no se cumplió, digamos, como estaba previsto por las razones apuntadas, sin embargo, el espíritu del Plan Morgenthau sí que tuvo una incidencia muy directa en el trato que se le dio a Alemania en la posguerra, por ejemplo, en el caso de los prisioneros de guerra, que murieron por cientos de miles, aunque la cantidad es difícil de establecer, pero por cientos de miles, en muchos casos, de una forma deliberada por hambre, de acuerdo a los deseos, digamos, de los aliados. De manera que ese espíritu que anidó a la hora de elaborar el Plan Morgenthau sí que pervivió durante un
un tiempo. El propio Morgenthau le dijo a Eisenhower en el verano de 1944 que habría que esterilizar a la población adulta alemana en efecto. Es interesante ese viaje que tú cuentas, lo hace Morgenthau al frente de guerra, con todo el Estado Mayor negándose que no venga, por favor, él se empeña en ir. Hay que decir que Morgenthau estaba particularmente sensibilizado con la tragedia judía, él había organizado varios procedimientos para traslado masivo de judíos europeos a los Estados Unidos. Su objetivo final era aniquilar para siempre Alemania. Da la impresión de que era una opción muy personal, pero que en el ánimo de Roosevelt era más, por así decir, más fría, y contaba además con la idea de desmantelar ya no Alemania, sino el conjunto de Europa, a juzgar por lo que cuenta De Gaulle en sus memorias. Claro, efectivamente había un propósito inicial, digamos, un rechazo de lo que era específicamente alemán. Lo que se pretendía eliminar no era el nazismo, sino Alemania, porque ellos entendían, y en esto coincidían con Hitler, obviamente, que el nazismo era la quinta esencia de lo alemán. Y por tanto no era más que la expresión de los instintos más hondos del pueblo alemán, que se había manifestado pues mediados del siglo XX en forma de nacionalsocialismo, pero que en definitiva no era más que, como digo, la expresión de la cultura alemana. Por tanto, lo que había que hacer era acabar con Alemania, no tanto con esa manifestación ideológica, sino con la propia Alemania, con la cultura alemana. De ahí los intentos de sustitución de la población, entre otras cosas, ¿no? Y efectivamente Roosevelt, desde fecha muy temprana había dado muestras de ese espíritu antialemán, igual que lo había hecho el propio Churchill, ¿no? Que llegó a decir a comienzos de la guerra, hay algo menos de 70 millones de unos, que eran como llamaban a los alemanes despectivamente, ¿no? Hay algo menos de 70 millones de unos malvados. Dijo, a algunos podremos reeducarlos, pero a una buena parte tendremos que exterminarlos. Y quiero decir que son palabras de Roosevelt antes de que Estados Unidos entre en guerra. Churchill, por cierto, muy influido también por otros ex-alemanes, como se les llamaba en el gabinete británico, que luego Anthony Eden, por ejemplo, vituperará sin fin. Hay que decir una cosa, y es que cuando se filtraron estos documentos, todavía en plena guerra, a finales del 44, surtieron un efecto devastador en cualquier posibilidad de paz, porque en aquel mismo momento había una parte importante del Estado Mayor alemán e incluso del partido tratando de llegar a acuerdos por separado con ingleses, americanos, etcétera, y conocer este plan hizo que todo se viniera abajo, razón por la cual el general Marshall, el del famoso plan después, puso a Morgenthau, en fin, a caer de un burro. Claro, es que digamos que la filtración de todo esto, lógicamente daba la razón a la propaganda de Goebbels, sin duda ninguna. Claro. Porque había habido una declaración en Casablanca en enero de 1943 de rendición incondicional, de exigencia de rendición incondicional, que abocaba a Alemania a luchar hasta el final, lógicamente, porque no había ninguna posibilidad de negociación. Eso se veía además refrendado por los continuos bombardeos sobre población civil que, en fin, que daban verosimilitud a la idea de que lo que querían los aliados era matar alemanes, por decir así. De hecho, incluso el jefe de la ofensiva de bombardeo, Arthur Harris, así lo dijo, que la destrucción de la población civil no era un efecto colateral de la consecución de otros objetivos, sino que era en sí matar alemanes lo que se buscaba. Y todo eso, además, habiéndose filtrado a partir del otoño de 1944, el plan Morgenthau. Es decir, señores, rendición incondicional, nos están matando desde el aire y además tienen el propósito de que si nos rendimos, nos van a matar, nos van a esterilizar y van a diezmar por completo nuestra población, haciendo inviable la supervivencia de Alemania. Por supuesto, la propaganda de Goebbels en ese sentido no necesitaba no ya mentir, sino casi ni siquiera exagerar. Claro. Morgenthau cae en desgracia por razones de política interna en los meses posteriores. Roosevelt va a morir poco más tarde. Es decir, que al final, digamos que todo cambia, pero sobre todo hay un elemento nuevo que aparece en el horizonte, que es que la Unión Soviética no iba a contentarse con apoderarse de Polonia o de parte de ella, sino que se convierte en una auténtica amenaza para los ingleses en Europa Occidental. El plan Morgenthau es muy importante porque expresa una convicción muy profunda. De hecho, Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente, decía que Morgenthau es la conciencia de Franklin. Es decir, que los puntos de vista de Morgenthau conformaban con mucha precisión lo que luego iba a desarrollar Roosevelt. Los soviéticos, cuando también tuvieron ellos conocimiento del plan Morgenthau y la política que pensaban desarrollar los aliados, naturalmente fueron mucho más hábiles. A la vez que los aliados occidentales formulaban este tipo de políticas, Stalin cambió radicalmente las suyas. Y fue cuando lanzó aquel eslogan, en los últimos días de la guerra y comienzos de la posguerra, que decía: los Hitlers van y vienen, pero el pueblo alemán siempre permanecerá, ¿no? Es decir, que trataba de desligar el nazismo de Alemania, exactamente lo contrario de lo que estaban haciendo los aliados.
sin duda ninguna. Y hubo una tensión muy fuerte, lógicamente, en el comienzo de la Guerra Fría, hasta tal punto que en las semanas finales de la Segunda Guerra Mundial y en los meses inmediatamente posteriores, los británicos elaboran lo que se llamó la Operación Impensable, que era una operación de ataque a la Unión Soviética, precisamente a partir de territorio alemán y contando con buena parte de la oficialidad alemana que estaba hecha prisionera en los campos de concentración. Hay que decir que finalmente, a partir de mayo del 45, Alemania queda despiezada, es verdad, aunque la conformación final no va a ser la que quería Morgenthau. Las restricciones en el plano industrial se aplican con mucha severidad también en esos años, y no es hasta el 48-49 cuando empieza a aplicarse el Plan Marshall que el paisaje empieza a cambiar. Claro, porque no les queda más remedio, por decirlo así. El planteamiento, que se ha explicado muy bien en el vídeo, afectaba fundamentalmente a Alemania, pero no solo. Lógicamente, detrás de todo esto había una idea que era sustituir el protagonismo de Europa en el mundo. Y entonces, en origen, claro, era acabar con ese poder de Alemania, con el poder de Francia, y en definitiva lo que había pasado es que 3 grandes imperios extraeuropeos habían derrotado a Europa. Esa era la lectura final de todo este asunto, sobre todo visto desde el punto de vista norteamericano. Pero el estallido de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los antiguos aliados, hace que los norteamericanos rápidamente tengan que cambiar de política. También la muerte de Roosevelt, porque al llegar Truman al gobierno en abril del 45, que estaba absolutamente desinformado de todo lo que pasaba, porque Roosevelt le tenía en la inopia, se dio cuenta de lo que pensaba hacer Roosevelt y era una locura, evacuar inmediatamente a todas las tropas norteamericanas de Europa. De tal manera que diseñó una política completamente distinta. Fue una política de ayudas por mor de la necesidad de plantarle cara a la Unión Soviética, que dominaba media Europa y que amenazaba con dominarla toda en el espacio de semanas si no se le interponía un ejército como estaba ocurriendo en Yugoslavia o en Grecia, por ejemplo, donde las guerrillas comunistas estaban acercándose. En Yugoslavia, de hecho, se cobraron el poder. Bueno, finalmente hubo una Alemania, hubo 2 que se convertirían en uno, y hubo una Francia, y hubo un plan Marshall, y nunca se le aplicó a Japón, por cierto, un plan como el Morgenthau, y mira que el país quedó asolado. En fin, historias de la Segunda Guerra Mundial que en todo caso conviene tener en cuenta para poner en su justo sitio la propaganda de guerra, y en particular esa idea tantas veces escuchada de que los Estados Unidos liberaron Europa, mejor dicho, salvaron Europa por 2 veces. Realmente pues, no era esa su intención. No lo era. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.